Bienvenidos a la otra orilla. Hoy los invito a detenernos en una estación que muchas veces se nombra apenas en un murmullo, como si fuera un territorio vedado. El amor en la madurez. No hablo de un eco pálido, ni de una sombra tardía, sino de un amor que llega cuando ya hemos vivido, cuando el cuerpo guarda memorias de otras manos y también de las que se retiraron, cuando el alma ha atravesado pérdidas, duelos, divorcios y silencios tan largos que parecían eternos. Un amor que ya no siempre nace del vértigo, sino del reconocimiento. A veces no irrumpe, regresa, pero no como quien vuelve a reclamar, sino como quien ha aprendido a ofrecer sin imponerse. No llega para deslumbrar, sino para permanecer. Trae consigo una silla de madera, no de las que crujen, sino de las que sostienen, y se sienta a nuestro lado. Este episodio no es un homenaje al amor perfecto, ni un manifiesto de romanticismo tardío. Es quizás una invitación a sentarnos juntos, a contemplar qué es ese amor que llega cuando el cuerpo ya no arde como antes, pero el alma aún recuerda cómo se abría. En otro tiempo buscábamos el sol, nos gustaba quemarnos, creíamos que cuanto más rápido se consumía la llama, más intensamente habíamos amado. Era la época de las hogueras súbitas, del amor como incendio. Pero el amor que llega ahora es lunar, no enceguece, ilumina con suavidad, no quema, envuelve. Es la luz filtrada como la de una ventana en la madrugada, donde todo se ve sin violencia. Los cuerpos también han cambiado de luz, ya no desafían la gravedad con el mismo atrevimiento, pero han ganado algo más raro y más precioso: la lentitud, la escucha, un pudor invertido, ese que se atreve a mostrar lo que antes se ocultaba. Y hay una belleza que solo se revela cuando dejamos de temerle a nuestras zonas menos iluminadas. Ese amor es como el reflejo de la luna en el agua, intacto aunque tiemble, un resplandor que no se impone, pero permanece. Y en ese temblor callado, el alma reconoce una luz que ya no pide permiso para quedarse. Me acuerdo de una paciente cuyo recorrido resulta muy ilustrativo. Había crecido bajo la mirada fría de una madre narcisista y se había casado con un hombre de la misma madera, encantador en público, ausente en lo íntimo, mujeriego e incapaz de tocarla con el alma. Nunca había sido mirada con ternura. La indiferencia fue erosionando su autoestima hasta volverla una piedra lisa, sin bordes y sin brillo. Tras la muerte de su marido, cerró también la puerta al deseo, convencida de que esa historia ya no le pertenecía. Durante un largo proceso terapéutico, fuimos despejando las heridas, la infancia marcada por la carencia de afecto, el duelo, la lenta reconstrucción de una identidad capaz de sostenerse a sí misma. Era un trabajo de fondo, de reconciliación con su propio valor, sin la menor intención de enseñar nada relacionado con la sexualidad. Hasta que un día, sin preámbulos, la vida le devolvió a un viejo amigo de juventud. La música fue el puente, conciertos, cafés, recuerdos, conversaciones sin objetivo que abrieron un espacio donde su cuerpo, aún temeroso, empezaba a imaginarse distinto. Temía que él viera la piel vencida, los pliegues, la falta de experiencia. Temía no saber cómo se hace y, sin embargo, algo se movía. En nuestras sesiones lo abordamos como quien prepara un templo. Antes de cualquier rito hay que limpiar el espacio
y encender la lámpara interior. Utilicé el cine no como entretenimiento ni manual, sino como recurso simbólico, para que ella encontrara imágenes donde reflejar su propio despertar. La primera llave fue la película Shirley Valentine, una mujer inglesa, invisible en su propio hogar, que un día decide viajar sola a Grecia. Frente al mar, frente a su deseo, inicia un diálogo con la mujer que había dejado atrás. No es turismo, es peregrinación interior. La que regresa no es la misma. No la inicia un hombre, sino el mar, el riesgo, la nueva mirada sobre sí misma. Luego vimos Satén Rojo, una viuda gris atrapada en la rutina, que al seguir a su hija entra por azar en un club nocturno. El ritmo de los tambores rompe la costra de su vida y despierta una Afrodita dormida. Vuelve noche tras noche a danzar, recordando un idioma que nadie le había dejado hablar. La sensualidad no es patrimonio de la juventud. Florece cuando se le permite respirar. Después llegó Natalie X, Catherine, protagonizada por Fanny Ardant, una ginecóloga de mediana edad que al sospechar de la infidelidad de su esposo, interpretado por Gerard Depardieu, contrata a una mujer para seducirlo. Lo que empieza como control se vuelve espejo. Catherine descubre su propia sensualidad. No es ser deseada lo que la despierta, sino desearse a sí misma. Finalmente Kama Sutra, una historia de amor. Maya, humillada y rechazada, es acogida por Rasa Devi, una cortesana sabia. No es un hombre quien la inicia, sino otras mujeres que le enseñan a caminar erguida, a respirar con el vientre, a conocer su cuerpo sin vergüenza. El goce surge de una mirada que legitima. No era solo cine, era espejo, lenguaje del alma, posibilidad. Al terminar cada proyección, no hablábamos de posturas ni de recetas, hablábamos de la vida. Todas eran historias de mujeres en la madurez, enfrentadas a la pregunta de quiénes eran más allá de los roles heredados. Eso permitía que ella se mirara sin vergüenza. Lo que veía en la pantalla despertaba sus propios recuerdos, sus temores, sus deseos dormidos. El cine abría un lenguaje para hablar de lo innombrable. Después, en la conversación, era su voz la que encontraba espacio. No se trataba de sexualidad como técnica, sino de identidad como revelación, el permiso de volver a sentirse viva. Así, después de haber reconstruido su autoestima, de haber sanado viejas heridas y de haber atravesado el lenguaje de las imágenes como quien cruza un rito iniciático, a los 66 años mi paciente vivió su primer orgasmo. Cada película había sido una lámpara. Shirley Valentine la enseñó a escucharse, Satén Rojo a danzar, Natalie X a desearse, Kama Sutra a legitimarse. No era solo el cuerpo el que despertaba, era la posibilidad entera de sentirse viva. Brindamos juntas, sin pudor ni culpa, con la alegría limpia de saberse, al fin, iniciada en su propio deseo. Porque el deseo maduro no busca imitar el fulgor de la juventud, es alquimia que empieza en el alma y se encarna sin prisa. Muchas mujeres llegan a esa etapa sin haber conocido el goce propio, sin saber que pueden elegir, seducir, tocar y ser tocadas desde la dignidad. Cuando esa llave se encuentra, no se abre solo la piel, se abre la vida entera. Si hoy acompañara a otra mujer madura en un proceso similar, añadiría una última imagen. Buena suerte, Leo Grande. Nancy, una viuda jubilada interpretada por Emma Thompson, descubre que nunca conoció el verdadero placer. Contrata a un joven trabajador sexual y en ese encuentro no busca técnica sino reconciliación.
derriba capas de vergüenza, se mira desnuda y se reconoce con ternura. Una película que recuerda que la sensualidad no caduca y que el cuerpo puede volver a ser territorio de descubrimiento, aunque la vida lo haya negado por décadas. Pero el cuerpo no viaja solo, lo acompaña la memoria. Cada caricia recuperada convoca también las cicatrices que nos hicieron. Y es entonces cuando entendemos que a esta edad nadie llega intacto. Somos todos libros abiertos con páginas dobladas, con frases subrayadas que aún duelen, como esa promesa rota que aún no sabemos por qué creímos, y algunas que aún brillan, como el mensaje inesperado que nos salvó de una noche oscura. El amor que llega en la madurez no es el eco de lo que fue, es la forma más lúcida de ternura que hemos aprendido a ofrecer después del naufragio. Es un fuego sin espectáculo, una belleza sin auditorio, una decisión sin contrato. Ya no necesitamos que nos juren el cielo, solo que alguien se siente con nosotros y mire el atardecer sin querer acelerarlo. No queremos que nos salven, queremos que nos miren, que se queden mientras nos desvestimos, no del cuerpo, sino del alma. Y si alguna vez, a pesar del miedo, del pasado, de los silencios, dos seres aún logran encontrarse, no para completarse, sino para no sentirse exiliados del mundo, entonces habrá valido la pena todo el trayecto. A veces, la eternidad no se da en los años compartidos, sino en un instante exacto donde alguien nos dice con los ojos, qué bueno que no te rendiste. Ese instante, esa luz que queda, ese rescoldo que aún arde, también es amor y también merece su altar. Hay un deseo que ya no pasa por la urgencia, ni por el cuerpo que se impone, pasa por la risa, por la inteligencia, por la pausa. Nos excita ahora quien nos entiende, quien no interrumpe, quien recuerda cómo tomamos el café, pero también lo que no decimos. Camaradería en este amor es más que amistad y más que piel. Es un lenguaje sin traducción, donde dos almas que han aprendido a sostenerse se rozan con delicadeza. Lo que más nos une no es la sangre ni la carne, sino la certeza de sabernos vulnerables en la misma dirección. Quizá la forma más alta de intimidad en esta etapa sea la risa compartida, no la burla, no el sarcasmo, sino esa risa que nace del reconocimiento, de sabernos absurdos, mortales, desprolijos y aún así deseables. El humor a esta edad no es ornamento, es puente, es tregua, es un espejo que no miente, pero tampoco hiere. Reír juntos es desnudar el alma sin vergüenza. Reír cuando se derrama el vino, cuando se olvida un nombre o cuando el cuerpo no responde como antes. Es otra forma de decir, estoy contigo. En la juventud amábamos desde el arquetipo del héroe, de la musa, del salvador. Ahora, si hay un mito que nos acoge, es el de Hestia, la que mantiene encendido el fuego sin necesidad de altares, o del sabio que no explica, solo acompaña. Este amor no exige máscara, no idealiza, ni se ofrece como medicina. Es un encuentro entre lo que hay y lo que aún puede ser. Jung escribió, el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay una reacción, ambas se transforman. Pero a esta edad, la reacción no es explosión, es alquimia lenta. A esta altura, el amor no se mide por la intensidad del abrazo, sino por la amplitud del espacio concedido.
No es el todo contigo, sino el puedo seguir siendo yo a tu lado. El otro no viene a llenar una ausencia, sino a acompañar una presencia que ya está en proceso de sí misma. Se ama ahora, no invadiendo, sino dejando lugar a la memoria, a los ritos propios, a los nombres que no pueden ser dichos, a las heridas que aún no se cierran, pero ya no supuran. Este amor es una casa con habitaciones separadas, pero con una cocina compartida y una lámpara encendida por si acaso. Ya no necesitamos que todo se nombre. Hay silencios que no son ausencia, sino pacto. Silencios en el que el otro respira y nosotros entendemos. Silencios que no son vacíos, sino respiro sagrado. A esta edad, decirlo todo cansa. Lo valioso se dice con los ojos, con el gesto que repite, acá estoy. Y eso basta. Y tal vez por eso, el amor que sobrevive al tiempo es el que también sabe callar con ternura. Una verdad áspera. Ya no hay tiempo para ensayar, no para adaptaciones forzadas, ni para conflictos sin fin, ni para vínculos que agotan más de lo que sostienen. Ya no nos seduce el vértigo, nos conmueve la paz que llega sin negociación, la palabra que no manipula, la mirada que no exige explicación. Hay algo que aún no se había dicho y sin embargo late bajo cada palabra, el miedo. No el miedo teatral ni juvenil, sino el que aparece cuando ya se ha vivido lo suficiente como para saber que el amor no siempre salva, que también puede herir o peor aún, vaciar. El miedo de quien ya no tiene 20, de quien ha amado mal, de quien ha sido herido en nombre del amor, de quien ha perdido y ha sobrevivido. Miedo a volver a abrir lo cerrado, miedo a que el otro no entienda nuestras reservas, miedo a que esta vez lo que se encienda no se quede, miedo a que ya no sepamos cómo se hace, a que el cuerpo no responda, a que los silencios no sean cómodos, a que nuestras manías, nuestras memorias, nuestros ritmos no sean compatibles. Y sobre todo, miedo a una soledad más dolorosa aún, la de saberse ilusionado otra vez. Pero ese miedo no es debilidad, es la señal sagrada de quien ya no ama por necesidad, sino por deseo, por elección, por coraje, porque aunque el camino hacia adelante sea más corto y el margen de error más estrecho, el alma sigue queriendo un lugar donde dejar caer la cabeza sin defensa, un refugio, una conversación que no se agote, una mirada sin juicio. No neguemos ese miedo, no lo maquillemos, pero tampoco lo dejemos conducir. Amar en la madurez es caminar con el miedo al lado, como quien lleva un animal salvaje bajo el abrigo, con cuidado, con respeto, pero sin rendirse. Amar a esta edad no es comenzar de nuevo, es atreverse a no cerrarse del todo. Y si alguna vez alguien toca esa parte nuestra que creíamos dormida, si alguien escucha lo que no decimos y no se espanta, no se aleja, no pregunta más de la cuenta, entonces quizás valga la pena abrirse un poco más, aunque duela, aunque asuste, aunque no dure para siempre. Porque si hay algo que nos mantiene vivos, más allá del miedo, más allá del tiempo, es esa luz íntima que aún arde, verdadera, irrepetible. En muchos amores maduros, una de las elecciones más significativas es la forma de convivir. Algunos eligen vivir juntos, otros deciden mantener casas separadas, y ambas formas son válidas. El amor no se mide por la fusión, sino por el respeto al ritmo del otro. A veces
Tener habitaciones separadas es símbolo de autonomía, no de distancia. Tener agendas distintas, rutinas personales, espacios sagrados, puede ser también una forma de decir, te amo tanto que no quiero invadirte. El amor maduro no exige proximidad constante, exige presencia real, y a veces eso se logra mejor cuando cada quien alimenta su propio fuego, pero se encuentra en la cocina con una taza caliente para contarse el día. No hay cuerpos nuevos ni almas vírgenes, solo memorias que piden ser respetadas, no interpretadas. Amar entonces ya no es descubrir un continente, es habitar con cuidado una tierra habitada, no conquistar, no redimir, no poblar, solo caminar sin invadir. Hay que saber leer el silencio ajeno y dejar en paz los nombres que el otro no pronuncia, porque en este amor ya no se exige olvido, se ofrece presencia. Si el amor joven se define por la promesa, el maduro se mide por la constancia sin ruido, por ese gesto que no se anuncia, pero sostiene, por esa palabra que no exige, pero consuela. Y ahora que el último eco se ha desvanecido y que las palabras se han recogido en su casa de viento, yo también me despido desde esta otra orilla, la orilla de lo dicho, pero también de lo que quedó vibrando en los bordes, la orilla de lo compartido, pero también de lo que solo tú puedes entender. Aquí no hemos hablado desde las márgenes del alma, nos hemos hablado sin atajos, sin estridencias, sin miedo a la sombra. Y si en alguna grieta de este camino tus propios silencios se sintieron menos solos, entonces la travesía ha cumplido su propósito, porque el amor que llega en la madurez no es eco pálido ni sombra tardía, es la alquimia de todo lo vivido, el oro que queda después del incendio, la lámpara que sigue ardiendo aun cuando el templo está vacío. Amar en la madurez es resistir al silencio, es aprender a no pedir, es sostener sin exigir, es encender la lámpara sin esperar visitas. Ayer nos desvivíamos por ser inolvidables, hoy agradecemos al que sabe quedarse. Ayer buscábamos la hoguera que consumiera en un instante, hoy agradecemos la brasa que no se apaga. Y si alguna vez, a pesar de todo, el miedo vuelve a susurrar, recuerda, el amor no viene a salvarnos, viene a sentarse a nuestro lado, con su silla de madera, con su luna intacta, con su silencio que no huye. Puedes volver cuando quieras, esta orilla no se cierra, solo duerme entre episodios, como un corazón que incluso en reposo sigue latiendo por si acaso alguien escucha. Y si alguna vez sientes que el alma se agita, sabrás que esta orilla aún está viva. Hasta entonces, no olvides, lo que permanece es señal de vida y el alma aún tiene muchas formas de amar. Mírate esta noche bajo la luna, ya no es el sol que quema, ya no es la hoguera que enceguece, es la luz suave que acompaña, la luz que no exige, que no se apaga, que sabe quedarse aunque no la mires. Ese resplandor callado, paciente, eterno, también eres tú, también es el amor y también es la otra orilla.